Bueno, a todo esto, buenos días chicos, los que se fueron uniendo al final. Eh, bueno, para que quede aquí en la grabación para quienes no puedan estar presentes. Bueno, está haciendo un comentario sobre lo de las evaluaciones y los principales errores que se observaron es de ortografía literal, o sea, perdón, puntual y acentual. Es decir, se le olvidaron de las tildes y se olvidaron de ponerme comas, puntos, así que era una oración extensa en algunos casos, así que vamos a revisar eso. La próxima semana nos vamos a dedicar a terminar de ver lo que sea, hoy quiero terminar hoy día con gramática de acentos y en lo posible avanzar lo que es puntuación y la próxima semana hacer ejercicios de conectores, ejercicios de ortografía. Que sea interactivo, chicos, ya yo sé que de repente nos cuesta un poco participar en clase o no sé, tendrán choque de horario, pero tratemos ahí de obtener porque quiero saber cómo están, ¿ya? Si es que realmente las clases de hoy, por ejemplo, lo que va a ser acentuación, realmente están quedando o no, ¿ya? Así que vamos a tener una clase más interactiva la próxima semana. Bien. Vamos a ver lo que es gramática. Tenemos distintos tipos de gramática. Nosotros nos quedamos más con lo que es la gramática prescriptiva. Ahora, ¿cuál es la importancia de cualquiera? Porque está la gramática funcional, la gramática prescriptiva y la gramática descriptiva. En general, ¿para qué tenemos que aprender a escribir bien? Por convenciones sociales, es decir, mantener la lengua, mantener una forma para que todas podamos comprendernos al momento de comunicarnos. También porque nosotros, que ahora estamos en este ámbito académico, científico, entramos en una comunidad que también tiene una forma de expresarse y que si quieren pertenecer van a tener que adaptarse a esas formas. Y esas formas son las del español estándar, es decir, obedecer las reglas de este español, porque la comunidad se expande no solo a nuestro círculo cercano, no solo a nuestros pares nacionales, sino que es una comunidad que se extiende, que traspasa el término de frontera, la investigación. Entonces, como dice acá, la gramática, por un lado, nos va a ayudar a esto de mantener la lengua. Bueno, la lengua no es fija, sabemos bien que no estamos hablando como los españoles que llegaron acá, ni los mismos españoles hablan como ellos hablaban hace 2-3 siglos, pero sí se mantienen las formas a lo largo de periodos extensos de tiempo. Y la vamos a modificar según las necesidades también de los hablantes, según las variantes y el uso. Entonces la idea es no fijar permanentemente, pero sí mantener una estabilidad dentro de la lengua. No que estemos como una torre de Babel inventando palabras a lo loco. Y, como dice ahí, establecer formas correctas y para analizar nuestro lenguaje. Nuevamente, el tema de poder comunicarnos, que sea algo más establecido. Como decía, vamos a tener la gramática prescriptiva, que es lo que a veces nos toma más tiempo por el hecho de que son todas las reglas. En lo que a mí respecta, las reglas, sobre todo lo que es ortografía literal, son muchas. Ya hay manuales, ustedes pueden acceder a esos manuales. Sí, por eso prefiero que lo revisemos con ejercicios, que sea algo mucho más interactivo, porque ¿qué saco y qué sacamos, siendo sincero? Si en una evaluación yo les hago un listado ya, enuméreme al menos no sé cuántas reglas del uso de la SCZ. Pueden memorizárselo, pero a la hora de escribir probablemente no van a aplicar esas reglas. Así que a mí eso no me sirve. No me sirve que pasarle ya, leanlo, memorícenlo, genial. Me interesa que efectivamente veamos la regla y podamos aplicarla y hacer algún ejercicio rápido. Tenemos también las normas de acentuación, que son las generales,
pero que aún así se nos olvidan constantemente, grave, aguda, esdrújula, cuándo va la tilde, cuándo no va, cuándo hay excepciones, y también las normas de la puntuación. Dice ahí, defina la lengua a través de normas. Esta norma no suele coincidir con ninguna variante diatópica. Es decir, lo que decía recién, es el tema del español estándar. No, estas normas no se van a sujetar a cómo habla el chileno, o cómo habla el peruano, el colombiano, no. Son normas fijas para el español estándar. Dice, no refleja la lengua de nadie, porque la lengua es el lenguaje concreto, es como lo usamos efectivamente. La gramática prescriptiva nos muestra una lengua, podría decir, idealizada, una lengua, como les decía recién, que sea comprensible por todos. Tenemos aquí entonces la prescriptiva. Más adelante vamos a ver lo que es la descriptiva, pero un avance es aquella que se va a limitar, vamos a limitar, mala palabra, se va a dedicar, ahí sí, se va a dedicar a entender cómo funciona nuestro lenguaje. Y aquí, bueno, ahí sí entran todo lo que son las variables diatópica, diastrática, diafásica, etc. Nosotros, obviamente, como estamos centrándonos exclusivamente en lo que es este español estándar, no vamos a profundizar mucho en esas variedades, es decir, diatópica es como habla el nortino versus cómo habla el sureño. Diafásica, la situación. Como les digo, ustedes no me saludan a mí con una, no sé, extremada confianza. Ah, hola, ¿cómo estáis? No, sino que se colocan en un contexto. La diastrática, que es la de clase, estrato social, que es cuando hablamos de norma registro, que sí lo vamos a revisar cuando nos toque ver el tema de oralidad. Ahora, la gramática descriptiva, como digo, analiza la lengua en uso, cómo se estructura, cómo funciona también, es decir, los morfemas, los sintagmas, las distintas partículas, cómo se unen, etc. No vamos a entrar en tanto. Sí me interesa ver los errores, en estos casos de el uso, que vendrían a ser los vicios idiomáticos. Y los vicios idiomáticos los vamos a relacionar con lo que es la gramática descriptiva. Bien, vamos entonces a comenzar ahí a recordar un poquito las normas de acentuación. Teníamos agudas, graves, drújulas, acento diarético y acento diacrítico. ¿Cuáles son las palabras agudas? Vamos a recordar ahí información vetusta. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las palabras agudas? Nadie. Eran las palabras que se pronuncian de forma así como fuerte, pero no llevan tilde. Ya, todas llevan acento, por si acaso. Vamos a recordar eso. Todas las palabras tienen una sílaba tónica. Ahora, ¿dónde va esa sílaba tónica? Es cuando nosotros hacemos esta clasificación. ¿Mm? En la última sílaba. Exacto, en la última sílaba. Y nos vamos moviendo ahí del final hacia atrás o hacia adelante, como ven ustedes la palabra, en graves esdrújulas. Entonces, las agudas tienen la fuerza de voz en la última. Las graves en la penúltima. En las esdrújulas, antepenúltimas. Y tenemos aquí, bueno, dos excepciones. Hay otras normas especiales, pero las excepciones es decir que no se van a guiar por estas normas de grave, aguda, grave, esdrújulas, sobre esdrújulas, son los diaréticos y los diacríticos. Ahí vamos a revisar. Bien, bueno, ahí teníamos lo que les decía recién, todas las palabras tienen una fuerza de voz. De repente, no nos guiamos mucho por las normas, porque
todas las palabras, todas, se van a clasificar en aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. El tema es cuando yo le pongo la marquita, es decir, cuando yo le pongo ahí la rayita a la sílaba tónica, ¿sí? La que tiene mayor fuerza. Y ahí es donde entra la regla. Y también a veces nos falla, no sabemos, es decir, leemos la palabra, sabemos que tiene la fuerza de voz y se nos olvida la norma. A veces no sabemos la norma, pero no escuchamos mentalmente la palabra o nos entra la duda. Cuando éramos niños, no sé si ustedes se acuerdan de cómo les enseñaron a encontrar la fuerza de voz. Yo me acuerdo que nos enseñaban aplaudiendo. No sé si alguno aplaudía cuando eran chicos. Por ejemplo, hay sílabas. Sílaba. Y como donde uno aplaudía más fuerte era la sílaba tónica. En algunos casos, como que no todo les funciona. Algunos como que lo escuchan igual. En eso quizás puedan jugar. ¿Ya? Juegan con los sonidos. Por ejemplo, sílaba. Suena raro. Sílaba. Yo estoy exagerando ahí. Sílaba. Porque igual, cuando tenemos dudas con palabras que sabemos que son conocidas o que nos entran, podemos quizás haberlas escuchado antes y jugando con el sonido recordamos cuál es la pronunciación o la fuerza aceptada, es decir, la que hemos escuchado más veces. Esta me suena más. Parecido cuando uno empieza a escribir y ver cuál es la forma. Entonces podemos ir jugando ahí un poquito, obviamente dentro de nuestra cabecita, porque si no va a ser un poco extraño. Podemos ir jugando ahí, viendo cuál es la sílaba que tiene mayor potencia. Y una vez que ya la descubramos, la subrayan, no sé, y ven a cuál corresponde, si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula, y ahí recién podemos ver si aplica o no aplica la norma. Uy, ¿por qué está así? Qué feo. No está así. Bueno, no importa, vamos a correrlo. Dice agudas aquellas que se carga la última voz y ya, descubrimos que se carga la última. Ahora, ¿cuándo lleva la marca? Es decir, eso que está acá. ¿Cuándo terminan en NSO vocal? Bueno, y se los recuerdo porque, insisto, vi muchas agudas sin su tilde. ¿Ya? Lo mismo, graves. Las graves, como aparece acá, es, bueno, si la 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, en la 2 o la penúltima. Ahí la fuerza de voz, cárcel, termina en cualquier consonante que no sea N o S y tampoco termina en vocal. Es decir, todas las demás. Si termina en cualquier letra menos en ese vocal y la fuerza de voz está en la penúltima sílaba, va a llevar tilde. Es decir, la marca gráfica. Si no, la fuerza de voz va a seguir haciéndose allí, pero no va a llevar la marca gráfica. Las esdrújulas siempre se van a tildar, no importa cómo termine. Lo mismo va a ser con la sobreesdrújula. Voy a arreglar esto que está feito. Ahí sí. Esas son las reglas generales. Insisto, estas son cosas que nos enseñaron desde chiquititos, ahí que estábamos aplaudiendo, gritando, no sé qué técnica habrán usado, chicos, pero, como digo, es información básica. Por lo mismo, deberíamos solamente recordarlo, porque si igual se entiende que de repente se nos va. Ahora, ¿cuáles son las reglas especiales? Porque estas son las normas, ¿ya? Las reglas especiales. Diptongos, triptongos, hiato, diarético y diacrítico. Teníamos primero el acento diarético, y este va a aparecer primero. Para que aparezca necesitamos un diptongo o un triptongo. Vamos a agrandar acá. Ahí sí, voy a corregir el otro.
Dice, diptongo es la combinación de dos vocales. Como dice ahí, pero tienen que ir unidos. Piensen como un matrimonio de vocales. Y para que ese matrimonio sea viable, tiene que ser una vocal abierta, A, E, O, y una vocal cerrada, I, U, o dos vocales cerradas. ¿Ya? Dos vocales abiertas, A, E, A, O, etc., no van a formar diptongo, porque las dos necesitan fuerza de voz, ¿m? Y se van a separar. Tienen una carga. En cambio, las otras como que la I y la U como que se enganchan porque son más suavecitas, más débiles. Entonces, cuando tengamos esas combinaciones, una vocal abierta más una cerrada, o una cerrada más otra cerrada, vamos a encontrarnos un diptongo. Y no, van a ir juntitas como están ahí en el ejemplo. Ahora, otra vez. Ahí está. En cambio, el triptongo va a ser lo mismo, solamente que con 3 vocales. En este caso, necesitamos 2 cerradas y una abierta que sea ahí como el enganche. Por lo general, lo vamos a ver en los verbos de conjugación del vosotros. Habíais, espiéis, asociéis. No es tan común. Y la acentuación, bueno, aquí vamos a encontrar, o vamos a empezar con las excepciones. El diptongo se va a mantener junto siempre que la fuerza de voz caiga en la vocal abierta. En el caso cuando hay una vocal abierta y una cerrada. Ejemplo aquí, para bien, viático, huérfano, vuélvase, estudiáis, antiguáis, miráis, etc. Siempre la fuerza de voz va en la abierta. Y eso es como la norma, ¿ya? Porque esta es la que une, la otra no tiene relevancia. Pero hay algunas palabras en donde, a pesar de que la vocal cerrada está al lado de una fuerte, nosotros le damos fuerza a esa vocal cerrada. Y eso es el hiato. Tenemos la forma básica que les decía esto, cuando hay dos vocales abiertas, A, E, O, etc. Y se va a generar, pero la excepción es cuando tenemos esta vocal cerrada. ¿Por qué? Ejemplo aquí, aúlla, Raúl, veía. Perfectamente, aquí la carga de voz, por ejemplo en veía, yo no digo veía, tampoco digo veía, sino que veía, más fuerte, ¿cierto? Pero si yo lo separo, me queda una grave. Entonces, necesito hacerle notar, necesito poner la tilde y transformar esa vocal cerrada, o como le decían algunos, vocal débil en una vocal fuerte. Pero ¿qué pasa si no se la pongo? No le pongo la tilde aquí. A ver, quiero poner. Vamos a escribir. El ejemplo que puse recién. Veía. Si yo no le pongo la tilde, nosotros perfectamente lo podemos leer. Perdón. Así. Veían. Veían. O veían. Porque aquí se estarían ajustando a la norma de las graves y agudas. Grave, fuerza en B, termina en N, no llevaría tilde. Aguda, termina en N, lleva tilde, tendría que ir en A.
pero no calza, porque la pronunciación no es ni veían ni veían, es veían. Entonces, para hacer notar que la fuerza de voz está ahí, tengo que separarla y tengo que poner una tilde que va a ser una excepción. ¿Mm? Y se nos va a transformar en una grave que termina en N. Es decir, va en contra de la norma general. Pero esta ruptura es necesaria para hacerle notar al lector: esta es la manera en que se pronuncia esta palabra. No se pronuncia de las otras maneras que están puestas antes. Se pronuncia con fuerza en la I. Así que por lo mismo, no le vamos a hacer caso en esta situación a la regla general. Entonces, para hacer notar esa fuerza de voz. Bien. Entonces, eso es hacer el hiato. El hiato es eso, esa necesidad de hacer notar que la fuerza de voz va en una vocal que por lo general no la tiene, que por lo general pasa viola. Ahora, después tenemos, a esto se le vamos a llamar entonces el acento diérético, esa excepción, cuando la tilde va marcada en la vocal cerrada y va a romper el diptongo y se va a generar el hiato. Luego tenemos la otra excepción, que es el acento diacrítico. Y en este caso, ¿alguien se acuerda del acento diacrítico o no? Si no se acuerdan, me ponen al tiro ahí, no. Y si alguien dice sí, maravilloso. Ya, Guamán no se acuerda, ¿quién más no se acuerda? O alguien que sí. Diacrítico. Ya, tampoco. Ya, vamos a asumir ahí que hay un consenso que quizás se acuerda o les suene por último, pero no están muy seguros. Dice, no sigue las normas y los monosílabos. ¿Qué quiere decir mono? Uno. Palabras que tienen una sola sílaba y que pueden tener dos o más significados. De repente hay algunos errores comunes en esto, ¿sí? Que de repente hay personas que o no ponemos los tildes en esto y otras que ponen tildes en todo. Así que ahí vamos a ver. Tenemos estos casos, el de y el de. El primer de dar no es tan común usarlo o verlo al menos. El segundo sí, y por lo mismo en el caso de llegar a usar el de dar, puede ser que nos genere ahí una confusión. Nuevamente, quiero poner la pizarrita. Por ejemplo, tenemos y ahí se nos puede generar una confusión si no tuviésemos la tilde. Porque en la primera, ¿cuál es el significado de la frase de madera? ¿Qué significa eso de madera? Que está hecho de madera. Excelente, que está hecho de. El material. En cambio, en el segundo, de madera, ¿cuál es el cambio? Que tiene que dar madera, así como de entregar. Excelente, claro, es una orden. Deme, de dinero, de madera. Pero si no le pusiéramos la tilde, no sabríamos efectivamente o podríamos asumir que es la primera forma. Entonces, este acento diacrítico nos va a servir para eso, para poder hacer la diferenciación en el significado que tiene este monosílabo. En las redes encuentro que es muy frecuente
el error con los pronombres. Siempre veo este. Qué lindo tu perro. Por ejemplo, hay un comentario. Qué lindo tu perro. ¿Está bien o está mal? ¿Qué dice el público? Yo creo que con el que está bien, no sé si Ya, sí, el que está bien, excelente, porque es una exclamación. ¿No? Lo podemos ahí poner. Está implícita con la tilde, que es una exclamación. Pero el tú, no. El tú está mal. Porque tenemos el tú de oye tú, que es un apelativo, estoy llamándole la atención a mi contraparte. Entonces sería pronombre, oye tú. En cambio, el tú sin tilde es también es un pronombre. También es un pronombre, pero es un pronombre posesivo. No estoy haciendo referencia a la persona, sino que estoy haciendo referencia a la posesión de una persona. Entonces, en este caso, lindo tu perro. No estoy hablando de Juan, ¿m? Por no ponerle un nombre, que Juan acaba de ser el dueño del perro. Pero sí estoy haciendo notar que es el dueño del animal, el objeto, de lo que se está hablando, porque aquí el sujeto es perro. Entonces, esa es la diferencia. He visto ese error con el tú, con el mí también. Este regalo es para mí. Y no le ponen la tilde, o al revés. ¿Ah? Mi casa. Y es completamente al revés. Cuando estoy haciendo referencia a mí mismo como persona, ¿no? Como yo, sí debe llevar la tilde. Entonces, este regalo es para mí, es para yo. Y cuando hablo de un objeto, pero quiero hacer notar que yo soy el dueño, en ese caso, tiene que ir con mi regalo. Ya no estoy hablando, oye, esto es para mí. No, estoy hablando del regalo. Pero ese regalo, quiero hacer notar su posesión. Mi regalo. Oh, no sé qué dice, pero no importa. Oh, ¿te llegó? Ya no importa. Entonces, ahí tenemos esa diferenciación. Ahora, ahí en el archivo que tienen en sus mentes, ¿qué otras palabras se les ocurre, recuerdan, que pueden ser monosílabos que necesitan de este acento diacrítico? Aún. Ya, aún y aún. ¿Cuál sería el con ¿El O? tilde? El O. Ya, vamos a ver ahí. El O, más. O. Más. El ay y el ahí, o sea, todo varía a veces con I, con Y, pero En ese caso no, porque es un bisílabo, porque hacemos la separación. A-I. ay. Ahí no, ahí está. Y son distintos, se escriben distintos. Ahí entramos en otra categoría, que son los homófonos. ¿El cual? ¿Mm? ¿Cuál? Sí. ¿Cuál si bien es un cuál? Y aquí vamos a entrar en todas esas que son dónde, cómo, porque si bien son bisílabos, lo vamos a incluir acá por el simple hecho también de homófono y por el significado. También se les incluye como una excepción. Excepción de la excepción de la excepción. Bien. Entonces, tenemos aquí el aún con tildes, todavía, por si acaso. Aún me duele. El porrazo de ayer. Y el aún sin tilde sería incluso. Aún cuando, incluso cuando, no sé, aunque, aun cuando me caí, igual iré a clase, por ejemplo. Incluso cuando me caí, fue a clase. En el O, ¿por qué hice eso? No
No sé qué hice, pero no importa. ¡Ah! Esto de no manejar esta cosa. Qué horrible. Ahí está. Teníamos el O, me habían dicho el O. Sí, he visto esto. Pero esto es una práctica antigua, la tilde. De hecho, ya no se usa. ¿Por qué no se usa? Porque antes era para diferenciar los números. ¿Mm? Cuando quizás se podía confundir el 0 con la O mayúscula. Y, claro, la gente le ponía esa tilde para diferenciarla. En el caso de ahora, tiempos modernos, las grafías se han preocupado mucho de diferenciar claramente entre letra y número. Entonces, esta regla ya no cuenta. Y el O no se confunde con un 0. Ni mayúscula, ni minúscula. Si se dan cuenta. Entonces, ahora ese O no va. ¿Cuál más? Me dijeron más, sí, el más, también más de cantidad y el más de adversativo, el cual, pronombre, por si acaso, cual es un pronombre indefinido, está haciendo referencia a algo, también lo vamos a ver con el tema de cohesión. ¿Cuál más? Ah, ya. Sí, sí. Este sí también, en los errores es bastante frecuente cuando responden, no sé, preguntas que son, ¿usted cree tal cosa? Sí. Y me escriben este. Y ese sí es condicional. Cuando ustedes afirmen, piensen, siempre cuando van a afirmar algo, háganlo con fuerza. Y esa fuerza, la tilde. ¿Ya? Siempre cuando sea afirmación, con tilde. Cuando sea una condición, si haces tal cosa, si vas a tal lado, esa, como un sí blandito, sin la tilde. El CCC, sí, el T, sustantivo versus T pronombre, el, también artículo versus pronombre. Y este va con tilde o sin tilde. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo han visto escrito? ¿Lo han visto escrito con tildes o sin tilde? Sin tilde. ¿Ya? ¿Alguien lo ha visto con tilde? ¿Qué cosa, profesora? Estas palabras, fe, vio y dio. Fe, sí, y dio también. Ya. Por lo general, bueno, no llevan, de hecho está bien, no llevan, pero sí es un error frecuente también, que he visto muchas veces a la gente escribir esto así, fe, no, si él lo vio. Lo dio en adopción. Cuando no es necesario, porque nuevamente, si bien son monosílabos, la fuerza va en la O, no hay ni acá no hay una separación, no es necesario de un hiato. Tampoco hay ninguna otra palabra que se pueda confundir con esta. Hay una sola fe como significado ya, no como creencia. También, sea en la oración en que yo inserte la palabra vio, se va a entender que viene del verbo ver. Lo mismo con dio, del verbo dar. Así que en estos casos, no. Y otro es el fue, que antes sí se tildaba, pero ahora ya se le quitó por un tema de contexto. Va a depender. Que fue nomás. La tilde de fue. Uy, qué fome el chiste. Uno mismo, uno es su peor crítico. Vamos a ver acá. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos otro, los ejemplos que les decía. Y ahí está un cuadrito más ordenado para quienes lo necesiten. Algunos son más visuales y lo necesitan. Bueno, y acá tenemos las tildes también de las preguntas que muchas veces se nos olvida y el eterno por qué
que tenemos 3 por qué. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué? La respuesta. El porqué de mi molestia, que va todo junto y con tilde. ¿Ya? Tenemos esos 3 por qué. ¿Por qué como pregunta? Separado y tilde en qué. ¿Por qué como respuesta? Junto sin tilde. Y el por qué como un sustantivo, es decir, que reemplaza la razón, el por qué, la razón, la causa, va todo junto con tilde en la E. ¿Ya? Ahí tenemos esos 3. Y, bueno, el típico, las preguntas que siempre son de interrogación o exclamación y sin tilde cuando van a responder a esa o sirven como, en este caso, comparación o están afirmando algo. ¿Cuál fue? Tal cual. Aquí es una afirmación. Y aquí nos dejan la interrogante, no se responde. Otras excepciones aquí tenemos son las palabras compuestas con guión y sin guión. Guión también es otra palabra que no tiene tilde, antes se los colocaba, ya no. Tenemos aquí ejemplos. 2 palabras compuestas cuando unimos. Por ejemplo, quitasol. Quitasol es una palabra compuesta, pero en este caso son compuestas que en alguna o ambas tienen la tilde. Decimos séptimo, cortafríos, tiralíneas, traspiés, etc. Y en este caso se va a respetar la última palabra, la tilde de la última palabra, no de la... Por ejemplo, decimos séptimo, se va a mantener en séptimo. El tío vivo, que si no me equivoco es un carrusel, para los que no sepan, y se va a mantener vivo, es una grave, se va a mantener, no pierde el tío acá la tilde. Lo mismo con asimismo, en traspiés. Pies por sí sola no lleva tilde. ¿No? Es un monosílabo. No necesita. Pero cuando lo uno al tras, después, se transforma en una aguda que termina en S. Así que, y como el acento o la fuerza de voz cae en la E, se mantiene como un diptongo normal, así que la tilde va a ir en la vocal abierta. Videojuego. ¿Cuál lleva tilde acá? La palabra video, que nosotros no lo usamos. Se ha perdido el uso de ese acento, pero es video, no video. Pero bueno, videojuego. En este caso se pierde y se mantiene la fuerza de voz de la última palabra. Y lo mismo. A diferencia que cuando nosotros le ponemos el guioncito, la separamos, ahí la que llevaba tilde originalmente va a seguir llevando tilde. Histórico-artístico, franco-alemán, físico-químico, etc. Ahí no es la gran cosa. Luego tenemos los adverbios terminados en mente. En este caso, es como sumar. Por lo general, igual van a mantener, si tenía la palabra originalmente una tilde, la va a mantener. ¿Por qué? Veamos este caso. Comúnmente. La palabra común es una aguda. Aguda que termina en N, así que lleva su tilde. Le agregué 2 vocales, o sea, 2 sílabas. Entonces ya no está en la última, sino que se va a trasladar hasta la tercera posición, o la antepenúltima, y se convierte en una esdrújula. ¿Cuál es la regla de las esdrújulas? Que todas llevan tilde. Por lo tanto, lo mantuvo. Lo mismo. Cortés, lo mismo. Tímidamente, aquí se convierte en una sobre esdrújula, pero esas también todas se tildan. Difícilmente, ágilmente, etc. Esta no llevaba fiel, así que fielmente. No pierde. La fuerza se va a trasladar en este caso al men. ¿Ya? Pero por lo general, si tenían una fuerza de voz, el mente no, o sea, si ya tenían una tilde, no le va a hacer ningún cambio. El otro es el pronombre enclítico. Aquí se le va a sumar 1. En algunos casos pueden ser hasta 2. ¿Qué es un pronombre enclítico?
Un pronombre enclítico es aquel pronombre que se le agrega a la palabra. En este caso, ahí, estate, suponlo, bésalo, cárgame. Estamos agregando ahí pronombres. ¿Cuáles? Estate es el te. Estás hablando a una persona, a un tú. Tú te estás quieto. Te estás. Obviamente aquí es como un poco redundante decir tú te estás, cacofónico también, pero para que se entienda la idea. Entonces, este te estás, lo vamos a trasladar al final del verbo, lo vamos a sumar, y se transforma en una grave, estate. Lo mismo que pasaba antes. Es aguda, se pasa, sumamos 1, se mueve su ubicación, la fuerza de voz, y se va a transformar en una grave. Estás. Estate. Y va a perder su tilde. Antes se le mantenía, pero eso ya se eliminó esa norma y se decidió que siguieran las normas comunes porque no había necesidad de romper o hacer la excepción. Supónlo, lo supones, lo mismo. O cárgame, me cargas. Sigamos. Bueno, los que tienen hiato igual se van a mantener. Oíd, oídme. Salíos, reír, reírte. No va a cambiar. Y esto cuando ya lleva más. Antojásele, llévenselo. Acá hay dos pronombres enclíticos. Se lo lleven. El se, que es un pronombre impersonal, un objeto directo, y el lo, que hace referencia directo al qué es lo que hay que llevar. El se hace referencia a quién se lo lleva, quién es el encargado de realizar la acción, y el lo, en dónde o en qué recae esta acción de llevar. Si de repente no se me entiende, me dicen nomás, chicos, ¿ya? Bien. Entonces, insisto, estas son normas súper básicas. Yo creo que cualquier cosa, si es que no queda claro, con los ejercicios de la próxima semana ya se nos va a aclarar un poquito más la película. Porque, insisto, es fome. Si yo sé que este contenido es fome, yo sé que es latero estar escuchando norma tras norma tras norma, simplemente es un recordatorio. Insisto, sobre todo por el tema de que había varios errores cuando revisé las respuestas. Es práctica. Por otro lado, todo lo que sea vocabulario, nosotros lo vamos adquiriendo por lo general con la lectura frecuente, así que igual a lo largo de sus años de estudios, si bien su carrera también tiene una fuerte carga práctica de laboratorios, también tiene mucha teoría y eso exige a su vez mucha lectura. Así que, bueno, ahí ustedes se van a ir supliendo y van a ir llenándose de ciertas estructuras textuales y van a ir mejorando quienes tengan algunos déficits en ortografía. Lo que me importa ahora es que seamos conscientes al menos de esos déficits y que tratemos de ir mejorando, ¿ya? Insisto, la lectura, súper importante, lean lo que sea, ¿ya? No necesariamente textos académicos, de hecho, de repente eso hasta puede limitarnos, porque se repiten ciertos términos, se estructura demasiado el lenguaje en algunos casos, pero si les gusta alguna novela, algún tipo de cuento, lean, expandan el vocabulario también. El chileno tiene fama de tener, no tan solo de que se expresa mal, sino que también que no tenemos vocabulario. ¿Ustedes qué creen? ¿Hablamos mal o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguien que le guste cómo hablamos los chilenos? Que lo encuentre bonito, simpático.
¿No hay nadie en nuestras filas que no sea chileno? Nosotros como que arrastramos un poco la palabra o tenemos unos modismos como muy propios Sí. aquí en Latinoamérica. Bueno, toda Latinoamérica tiene sus modismos en todo caso. Y eso es lo bonito de los dialectos, pero sí, eso sí, lo de arrastrar las palabras. Tendemos a no modular, no hacemos dicción. Hablamos como con la boca cerrada. Y eso genera, claro, que no es tan claro, no se nos entiende bien. Sí, ese es un problema, dicción. Pero en términos de palabras, yo no diría que hablamos mal. Es como nosotros usamos el dialecto simplemente, como nos expresamos. No nos apegamos tanto al español estándar, eso sí. Pero yo la crítica que le daría más al chileno, más allá de su jerga, por decirlo de algún modo, de su dialecto, es la falta de vocabulario y la dicción. No, por lo mismo, porque no leemos mucho, nos faltan, creo, no me acuerdo cuánto era lo que decía el estudio. Creo que usamos menos de 2000 palabras. Y eso es poquísimo, ¿ya? De hecho, 2000 eran como las personas que tienen un vocabulario amplio en Chile y el promedio era menor. Y eso habla bastante mal porque ¿qué significa eso? Que nos estamos retroalimentando constantemente, pero de los mismos entornos y no nos expandimos y eso también va a generarnos problemas de comprensión lectora. Es decir, vamos a tratar de estudiar algo, pero nos va a costar el doble o el triple porque a cada rato nos vamos a estar encontrando con palabras que desconocemos. Y al final es un obstáculo, ¿no? Es un problema ahí de nuestra educación, algo que estamos al debe como sistema, creo. Una necesidad de aprender a querer la lectura. Estamos, otra vez, con otro grupo también hablaba un poquito de esto. Y que, claro, hay gente que por mucho que se le inculque no le gusta leer, pero la idea no es, creo yo, que nos volvamos fanáticos y que todos, no, yo también tengo una biblioteca con 4.535 libros, ¿no? Y me los leí todos en una tarde. No, tampoco lleguemos a ese snobismo, pero sí que sintamos por último alguna atracción o no sintamos aversión cuando nos digan hay que leer tal cosa. Como, porque de repente veo, sobre todo en los muchachos más jóvenes en colegio, que se crea como una especie de rechazo a la lectura, así como inmediatamente, qué lata, qué horror. Y que solamente de repente quisiéramos leer lo que nos interesa, y está bien leer lo que nos interesa, pero también tenemos que ser capaces de no sentir pánico o sentir rechazo cuando nos toque leer algo que sale de nuestros gustos o de nuestros intereses. Porque al salir también de esos gustos, de esos intereses, vamos expandiendo el conocimiento, vamos expandiendo el vocabulario y que lamentablemente estamos mal, ¿no? Estamos mal en eso. Ay, perdón, chicos, todavía ahí estoy con los resabios del resfrío. Rezagos. Así que, chicos, traten de leer lo que sea por ahí. A ver si les dejo algún cuentillo corto, algo para compensar esto. Bueno, nuestro ramo no es de comprensión lectora en todo caso, pero nunca está de más. Entonces, como digo, nosotros tenemos estas falencias porque no hay una cultura de lectura. Al final, nosotros no vamos a ir adquiriendo vocabulario ni vamos a ir aprendiéndonos las normas porque se las voy a hacer recitar en una prueba, sino porque nos enfrentamos a diario con distintas palabras y vamos memorizándonos de cierta manera sus estructuras. Es como, no sé, un cuadro que yo veo todos los días. Cada día voy a ir grabándome sus detalles. Pero bueno, tratemos de leer un poquito más en general
recomendación que me hago a mí misma, porque también he dejado muchos libros de lado. Y eso también nos va a ayudar a reconocer errores. A ver si después también la próxima semana podría ser, pero ya para la segunda clase que ustedes sean capaces de identificarlos en las redes sociales que usen, errores, ¿ya? Errores de tilde podrían ser por ahora, y errores de, no, todavía no literales, porque eso lo quiero dejar, nos vamos a demorar un poquito más. Bueno, lo quiero ejercitar realmente. Ok, algo golpea allá afuera, pero parece que es un macetero. Bien, entonces tenemos esto de las palabras, las tildes, perdón. Ahora pasamos a lo literal, es decir, escribo bien o escribo mal. ¿Y cómo lo hacen ustedes? ¿Ah? ¿Cómo ustedes identifican que lo que han escrito está correcto? O se lanzan nomás a la vida y como me vaya. Leyendo. Ya, pero ¿cómo lo identifica? ¿Cómo sabe que, no sé, le digo en este minuto, escríbame la palabra consuetudinario? ¿Cómo sabe que lo escribió bien? Me ataqué. Bueno, ahora con la tecnología, cuando escribimos en Word, nos anuncia, nos avisa, y el Word ahora es más predictivo o más intuitivo que versiones previas, obviamente, porque antes era como, mientras la palabra estuviera bien o estuviese dentro del diccionario del programa, estaba bien. No importa si en el contexto no calzaba, por ejemplo, término, o no sé, vaca con V y vaca con B, que existe. Y existe, bien, no importa dónde está inserto. Ahora no, creo que lo está identificando un poquito más como, oye, la palabra previa no calza con esta. Pero en algún momento vamos a dejar de lado el computador, nos vamos a tener que enfrentar a escribir a mano. En esos casos, bueno, lo más común es esto, el diccionario, preguntarle a alguien, tratar de relacionarla con alguna palabra de la familia, por ejemplo, casona se relaciona a casa se escribe con S, así que casona también debería escribirse con S. Ese es un modo de relación dentro de la familia léxica. Escribirla de distintas maneras, esa es una técnica bastante básica que uno le entra la duda y empieza ahí a dibujarla. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos una memoria corporal, la mecánica, cómo dibujamos esa palabra. Y el daño visual. No sé si cuando ven un texto mal escrito, que es lo que les genera como una molestia, así como, no sé, ven escrito, el niño, no sé, el niño se cayó ahí, y escriben ahí, pero como el verbo haber. Ahí. Ahí, ahí. El niño se cayó ahí, pero como ahí. ¿No les genera una molestia? O también que se escriba con NV, por ejemplo. ¿O les da lo mismo? Silencio otorga. Asumiré que les da lo mismo. Bueno. En esos casos, bueno, también como de repente uno se pone medio grammar nazi. Y hay gente, claro, que corrige todo, pero puede ser por eso mismo. Bueno, en algunos casos por esnovismo, insisto. Y otros casos porque de verdad genera una molestia y está comprobado. Es como cuando uno entra a su casa y está acostumbrado a verlo todo siempre en el mismo lugar y de repente hay algo que cambia, que está fuera de su sitio. Entonces, eso, si bien no es un daño, como que el cerebro está tratando ahí de encontrar el error con tal de corregirlo.
y se genera como, algo está ahí, algo me molesta ahí detrás de mi cerebro, me está diciendo algo. Y bueno, y lo otro es la norma, yo lo digo, cuando ya tenemos un mejor dominio de las normas gramaticales, puede ser que tratemos de recurrir a ellas, pero por lo general es como la última opción, para ser sincero. ¿Mm? Aquí hay algunos ejemplos bastante comunes de errores. Me gustaría si ustedes recordaran algún ejemplo así de palabras que son, no sé, cotidianas, ¿sí? De uso diario, pero que frecuentemente las ven mal escritas. ¿Cuáles se les ocurren? Falla. A ver, pónganme, vayan escribiéndomelas ahí en el chat. A ver cuáles se les ocurre. A ver. Nadie. Para esto me recupero. Qué triste. Ya, reconocer. Ya. Sí, el mal uso de la SC es bastante común. Allá, allá, allá también. Sí, también. El enclítico C. También lo he visto bastante mal utilizado. Por ejemplo, a ver, reconocer. Pasó C. ¿Por qué? Bailase. Abrido. Ay, Dios mío, sí. Sí, abrido es un error ortográfico, pero además es un vicio idiomático. Si no me equivoco, un solecismo. Se transforma la estructura morfológica de la palabra, que no tiene nada que ver con la conjugación o con su estructura normal. Sí. En todo caso, el es parecido a lo que pasa con el el déntrate. También el déntrate es un solecismo. Nosotros en este caso tienen nombres más específicos, que es cuando uno suma un fonema o le quita otro, o como digo, reestructura totalmente el morfema. Por ejemplo, acá abrido lo reestructura totalmente abierto, es decir, abierto. Y en el déntrate, la palabra está casi bien, porque es éntrate, pero le agregó un morfema, un fonema, la D. Y también hay un pequeño barbarismo fonético. El as, allá, allá. Sí. Bueno, de hecho, algunos de esos los tengo acá como ejemplo, el en serio, o en serio, hacia, hacia. Bastante común, sobre todo el hasta, también lo he visto, el hasta sin H, el haber. No sé si acá es por el autocorrector, ¿no? Cada vez que alguien quiere escribir esto. A ver, el problema acá, es típico comentario, y escriben en vez de haber, de observar, el haber. Hay una confusión constante en esos. El vaya. Bueno, nosotros no escribimos mucho vaya. Súper raro para nosotros porque usamos más los términos frutos rojos o el nombre directo de la fruta. Pero sí estos dos. ¿Ah? Pero nunca usamos el vaya con su significado real, es decir, de la cerca, la reja, sino que siempre es porque alguien está intentando hablar del verbo, el veniste. Sí, también hay un error fonético. Se asume que mantiene la misma raíz de venir, veniste, y viniste. Sí, voy a arreglar eso que está feo. Aquí los ejemplos que nos daba Alexandra, perdón. La haya,
y el haya. También súper, súper común. El sino. Este es un error frecuente, sobre todo lo veo en los estudiantes. ¿Por qué? Porque se escriben exactamente igual. ¿Sí? Lo único que cambia es que uno lleva un espacio y el otro no. La diferencia es en significado. ¿Mm? ¿Cuándo tengo que separarlos y cuándo no? Si ustedes lo quieren poner como una condición, si no haces tal cosa, si no llega la luz, si no pasa la micro, si no tal cosa, si es una condición, va a ir separado siempre, ¿ya? Ténganlo eso ahí en mente. Insisto, es un error muy común, igual que el A con H y el A sin H. Y el sino, que va todo junto, significa, es una adversación, es decir, una contraposición a algo. Por ejemplo, no es que me duela, sino que prefiero cuidarme. No sé, pues alguien se cayó, no sé por qué hoy día ando pensando, creo que me voy a caer hoy día. Estoy pensando mucho en ejemplos de caída, tengo miedo. Entonces tenemos este sino, en donde es como para contradecir un poco la idea previa. Sobre todo. Ah, sí. Bueno, ahí depende mucho del contexto en este ejemplo, Alexandra. Por ejemplo, nosotros no lo usamos, el sobre todo. Nosotros decimos abrigo, punto. Abrigo, chaqueta. Pero en otros contextos dialécticos, sí es común usar el sobre todo junto con una palabra compuesta. Pero nosotros como no la usamos, no nos referimos a esa prenda con esa palabra, sí, tiene que ir separado. Sí. Tiene que ir separado. Encima con S. O también he visto que me escriben cima así de la cumbre de algo con S. Ahí tenemos el problema de los homófonos. Como nosotros ceseamos, el chileno cesea todo, no hacemos una diferenciación entre la S, la Z y la C. La S es un poquito más fricativa. La C es más interdental, como que se corta más el sonido. Y la Z es igual, es interdental, pero con una apertura, y se genera ese sonido como de serpiente, por decirlo de algún modo. Pero nosotros no hacemos esa diferenciación, sino que todo suena S. Así que por eso es muy común esa confusión cuando escribimos, ¿no? Que todos con S. Y claro, cima tienen diferencia, son opuestos. De hecho, uno cima con C y cima es un agujero, una profundidad. Uy, ese ósea. Sí. Ese ósea que me da problemas. Es muy común también, ese es un buen ejemplo, Alejandra, que se confunde bastante. Siempre el ósea es separado. Exageren la pronunciación, igual que acá, que el sino. Algunos alumnos me dan los ejemplos de que se los enseñaron, no sé, con mayor fuerza de voz en este caso. Si no, si le ponen como color y se separa en esa pronunciación, va separado. O sino que, aquí, cuando quiero hacer una adversación, siempre va con el que, por si acaso. O sino por, va acompañado. Sino junto, va una tercera palabra para tener sentido completo, va junto. O puedes jugar nuevamente con el tono de voz. Y ese o sea, igual. O sea. Traten de exagerarlo. Cuando, como ser más dramáticos cuando hablen, ya sea para ustedes mismos, para darse cuenta que hay un espacio entre ambos. O sea. No estamos diciendo o sea. No lo decimos cuando queremos hacer ese hincapié dentro de ese conector, que es una perífrasis, en todo caso. Paráfrasis, perdón. No lo hacemos como o sea, separado. Exageren.
hecho, hecho. También el hecho. Ya está hecho y lo colocan sin la H. El AA, as. El iba también, lo he visto muchas veces escrito así, con V. Yo iba a mi casa. Y no. ¿Ya? Es un verbo en pretérito. Pretérito imperfecto. Y todos los verbos en pretérito imperfecto que tengan una conjugación que termine en va a ser con B, no con V. Cantaba, bailaba, saltaba, zapateaba, no sé, manipulaba. Todo eso van a ser siempre con B. Lo mismo va a ser con iba, aunque sea súper cortito, el verbo es ir, tiene 2 letras. ¿Verdad? Iba, tuvo. Ese era. El tuvo, un objeto cilíndrico con B, mientras que el segundo es de tener. Lo mismo con entretuvo, también es con V, a veces también lo he visto con B. Me entretuvo, no es con V, es con B. Basta, basta. La referencia hace algo amplio, como acá, algo extenso. Ahí voy a corregir esto, no sé por qué se cambió. Y la segunda, de parar. Cuando hablan, por ejemplo, la basta del pantalón, la basta de la ropa, es porque ¿dónde se termina? Entonces va con V. O sea, con B, perdón. Con B, se me traspapelaron. Encima, encima, encima. Lo he visto con S, encima de algo, deja los papeles encima de la mesa y ahí con su buena S que no corresponde, siempre con C. Como les decía, vamos a tener un montón de normas en esto. Más adelante, acá en el mismo Power. Norma B. Yo coloqué algunas, son muchas más. Tenía un manual, no sé dónde quedó ese manual, que era muy completo, con todas estas normas ortográficas, pero es extenso y yo solamente puse algunas y aún así, como insisto, se ve extenso. Por eso no me interesa que nos las aprendamos absolutamente todas. Hay algunas que ustedes, por ejemplo, ya las saben. Por ejemplo, sin necesidad de decírselas, porque ya están tan acostumbrados a verlas. Por ejemplo, nunca he visto que alguien se equivoque con esto, con ble, habitable, trazable, sable. Nunca he visto que se equivoquen. Lo mismo con BR. Los grupos MB y NV sí. Eso sí he visto de repente algunas confusiones. Pero al menos con B, con BUIR, son muy pocos. En estos casos yo prefiero que se enfoquen en lo que son las excepciones. Por ejemplo acá, la terminación es BIR. Que las únicas excepciones van a ser hervir, servir y vivir. Todo otro verbo o palabra que termine con PIR va a ser con B. Lo mismo aquí tenemos las V. Bueno, esto lo quiero ver más adelante, que insisto, con ejemplos. Ver cómo están con esto y antes de darle un montón de reglas y mejor explicárselo en ese mismo instante, ¿ya? Sino, ¿para qué? Insisto, los voy a tener escuchando un montón de información completamente aburridos y adormilados y no es la idea. Bien, voy a pasar lista. Insisto, es un repaso nada más. Me interesa más verlo con ejercicios. Y la próxima semana nos vamos a dedicar primero a ejercicios de coherencia y cohesión. Y el día, ¿cuándo tenemos? Jueves. Sí, el lunes, coherencia, cohesión. Y el jueves enfocarnos en lo que es ortografía literal, insisto, y vamos a ver si les quedó claro o si se acuerdan de lo que les dije hoy día en relación a la ortografía acentual. Para recuperar la clase, aparte, el día lunes, no sé si dejarles algún ejercicio aparte para que ustedes lo puedan ahí distribuir en sus tiempos, dejar alguna cápsula y voy a ver según avancemos, chicos, ya, según avancemos,
voy a ir a tratar de recuperar la clase del día lunes. Espero que no nos afecte mucho antes de la prueba. 9, ¿a qué hora? 11. Ortografía. Vamos a ver. Woman, sí está. Krishna, perdón. Krishna. Nayeli. Sofía Badani. Valentina Bravo. Geraldine Campillay. Nicole Castillo. Francisca Fábrega. Doreli Fernández. Andrés Flores. Ah, ya. Felipe está sin micrófono. Perfecto. ¿Dónde quedé? Doreli Fernández, Andrés Flores, Daniela García, Rivaldo González. Presente. Gracias. Daniel Gutiérrez. Presente. Daniel Gutiérrez Rocha, Guillermo Enríquez, Natalia León, Michelle Loaiza, Yanaina Lutino, Clarence Madariaga, Nicolás Martínez, Juliana Mejías, Presente. Darlene Mendoza, gracias. Presente, profe. Ok. Guillermo Miranda, Presente, profe. aquí. Alexander Oblitas, Alexandra Olave, sí está. Presente. Gustavo Ortiz, Camilo Parra, Presente. Alanis Poblete, Presente. aquí. Natanael Ramírez, Mayerly Ramírez, Geraldine Riobo, Presente. Maximiliano Rodríguez, Darlene Sánchez, Diego Soto, Presente, profe. Sebastián Tarque, Presente, profesora. Viviana Terrazas, Presente, profe. John Tito, Jonathan Top, si estaba, Felipe Triviño, Michelle Presente, profesora. ahí está. Michelle Ulloa, Marcelo Valladares, Presente, profesora. aquí. Sergio Varas, Ailín Vargas, Roberto Vélez, Felipe está, Vergara y Anaís Zenobio. Presente. Ok, gracias. Pucha, me gustaría escuchar esas voces más frecuentemente en clases, ¿ya? Me siento un poco sola de repente. Me falta alguien dentro del listado, alguien no está mientras pase la lista. Tengo solamente 18 y somos 19, no me cuento. Traten de hablar, chicos, pierdan la vergüenza. Insisto, me siento sola acá. Bien, los dejo entonces, nos estamos viendo el lunes, si es que no cae la desgracia encima de mi cabeza. Así que cuídense mucho, un gusto verlos. Participen. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe. Igual. Hasta Chao. luego, profesora. Hasta luego. Esa misma participación, pero a lo largo de la clase, no el saludo nomás. Ya, chao.